Ahora vamos a ver hermanos, en nuestra Biblia. Aquí estamos en 1 Corintios. Así estamos siguiendo, hermanos, el tema de del declarar el Evangelio. Y cuando hablamos, hermanos, de nuestro trabajo, entendemos como cristianos, nuestro trabajo, nuestro lema debe ser declarar el Evangelio. Cuando pensamos mucho en el año pasado, el año 2020, pues hay muchas definiciones y muchas palabras que podríamos usar para un año muy raro en muchos sentidos, pero una de las cosas ha sido un año de declaraciones. Hemos tenido declaraciones para la salud pública y cada rato escuchamos otra orden, otra manera, otra declaración para ayudarnos a cuidar nuestra salud. Un año de declaraciones de la policía, en cuanto que estamos declarando, y mucho en eso, declaraciones en la política que hemos visto mucho. Hasta en este día está marcado por un día famoso de deporte que para mí se me olvidó que esta semana, sí, este fin de semana fue, porque casi he apagado el deporte, porque siempre quieren traer la política y lo que ellos quieren demostrar durante ese tiempo. Declaraciones, hermanos, con demostraciones de violencia, con violencia, y mucho que hemos visto en este año. En Portland, por más que 6 meses han estado protestando con violencia. En Seattle, por más que 8 meses, lo mismo allí. En Chicago, 769 homicidios en el año pasado. Y hasta que hemos visto la violencia en nuestra capital. Hermanos, qué vergüenza ver la conducta de muchos que están tratando de llamar la atención a su causa. Hermanos, cada uno quiere dirigir a su lado y más bien quieren desviar la atención a su lado. Pero vemos, hermanos, como cristianos, nuestra meta es dirigir la atención a Dios y no caernos en la retórica de este mundo. Debemos estar enfocados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como cristianos, nuestra manera de conducirnos debe ser diferente que como es de este mundo. La Biblia nos dice en la gran comisión en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendemos que tenemos una comisión, que tenemos algo mucho más importante que cualquier causa que hay en este mundo, y es declarar el Evangelio. Pero ¿cuántas veces nos perdemos y nuestra atención empieza a ir a un lado? Es la gran comisión, es la prioridad, es la razón por lo cual que estamos aquí en esta tierra. Hermanos, solo el Evangelio puede convertir el hombre de su camino. Cuando vemos las declaraciones, hermanos, de ese mundo, según las estadísticas, ha afectado mucho la salud mental de nuestra sociedad. Según el Gallup Poll, yo estoy leyendo en esta semana que la salud mental ha disminuido desde el 43% hasta el 34% entre el año 2019 y el año 2020. O sea que lo que es el estado de la salud mental, o sea, la buena salud mental, desde un 43% ha bajado hasta 34%. Pero hay un solo grupo que en vez de disminuir, en realidad ha mejorado. Y es los que asisten cada semana en su iglesia. Según esa estadística, ha aumentado desde el 42% hasta el 46%. O sea, la sociedad y todas las preocupaciones
La sociedad, en todos los ataques y las demostraciones que vemos, todos han sufrido, menos los que asisten en la casa de Dios. Hermano, no son cristianos dicen eso, sino que es el mundo en su estudio sacando eso. Pero también en eso, los que asisten solamente una semana al mes, ahora también ha bajado el porcentaje desde 47% a 35%. O sea, si está asistiendo cada semana, su salud mental está aumentando. Significa, su punto de vista en las cosas positivamente está mejorando. Como tu esperanza en vez de este mundo está puesta en Dios. Pero menos que está asistiendo, menos está viendo en eso, en esa manera. Y luego también dijeron en ese mismo estudio que hasta que los que asisten casi nunca, de 42% ha bajado hasta 29%. O sea, hasta peor que el promedio de toda la población. Pero hermanos, hay una relación muy distinta que el mundo nos está enseñando. Si no quiere ir a la iglesia, va a sufrir. Su atención va a desviar. Lo que está apuntando en Facebook va a ser puro negativo y puras cosas en contra. Cuando vemos y ponemos atención a cosas de Dios, empezamos a mejorar en nuestra manera de ver. Dios tiene su manera para animarnos en su casa. Por eso hablamos, hermanos, de traer ahora el evangelio. El contexto de 1 Corintios es el contexto de la resurrección. Está hablando el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Y él empieza hablando que esa resurrección es algo declarado. Pero hermano, como están viendo en eso, quiero poner atención un poco acerca de declarar el evangelio. Primera cosa, hermanos, la declaración del evangelio. En versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, está usando una palabra bien definida, una palabra bien derechita, declarando. No está diciendo les hablo, no está diciendo en la plática, sino está diciendo declarar. Declarar, hermanos, es la misma manera que están viendo las declaraciones que hay en este mundo. Y si está bien la política, su cabeza casi duele de todas las declaraciones. Si está viendo en lo que es la salud, está casi loco de lo que están diciendo en las declaraciones. Pero hermanos, él está hablando de esa misma manera, debe ser la manera con nosotros, con este evangelio. Declarándolo. Vemos, hermanos, la prueba. Ahí en versículo 1 empieza a hablar y hay una prueba. En los que vieron después de la resurrección, en ellos vemos la prueba. Hermanos, cuando ellos escucharon, cuando ellos lo vieron y después de la resurrección le escucharon a Jesucristo de nuevo, fue la prueba tan grande con ellos. Hermanos, cuando vemos la prueba, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, vemos que es algo muy importante que entendemos que cuando Dios está hablando es de Él. Cuando un predicador está predicando la palabra de Dios es de Él. Cuando Él nos está hablando y aplicando desde su palabra por el Espíritu Santo, viene del mismo Señor. Cuando vemos ese texto, hermanos, aquí que acabamos de leer, está diciendo acerca de algo del Señor. Os hago saber. Una cosa muy bonita, hermanos, es cuando uno entiende más que un solo idioma. Y me ha ayudado mucho en mi vida entendiendo el español un poco y también el inglés. Y cuando leo la Biblia, muchas veces un idioma aclara hasta otro idioma. No es como uno está corrigiendo al otro, sino que es algo que ayuda el entendimiento. Y aquí es uno de los casos que yo veo algo muy interesante. En español se dice os hago saber, pero cuando vemos en inglés usa la palabra certifica.
O sea que Pablo está diciendo, certificando lo que Dios está diciendo. Hermanos, ese evangelio está certificado. Cuando vemos la prueba de este evangelio, entendemos que es algo que Dios está diciendo, no es un buen pensamiento, sino es certificado por Dios. Es algo en su autenticidad que vemos de la palabra de Dios. Hermanos, el evangelio es algo probado. Que Cristo entró en este mundo e hizo diferencias en nuestras vidas. Cuando yo acepté a Cristo, Él hizo algo diferente en mi vida. Cuando entré en el pueblo de Guerrero, Chihuahua, ahora hace como 30 años, más de 30 años, entrando allí, pues por primera vez yo vi el Señor haciendo diferencias en las vidas de los creyentes en ese tiempo. Hermanos, cuando vemos eso, hasta la salud mental está aumentando, mostrando la prueba del evangelio. Hermanos, hacer saber, confirmar que este es el evangelio. Él dice, os declaro lo que está diciendo. Algo declarado de Dios. ¿Cuál es? La predicación. Hermanos, siempre está hablando que Pablo siempre es el ejemplo en los evangelios, en la palabra de Dios, en la iglesia primitiva. Y cuando vemos, hermanos, en Hechos 9, dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hablando de Saulo, Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Miren lo que dice ahora. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él quien perseguía a la iglesia, él quien los discípulos tuvieron miedo de él, sale primera vez y luego la primera cosa que hace, predicando, declarando este evangelio. Le cambió a él, cambió a los discípulos. Y cambia hasta nosotros hoy en día. Es algo, hermanos, probado. Vemos que la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. Hoy es Super Bowl Sunday, el domingo del tazón. Cuando hablamos de este domingo, y los que están ahora ya pegados a la televisión, ya emocionados, ya tienen su comida, no estoy en contra de todo eso, hermanos, pero lo que estoy diciendo es que el mundo piensa este culto como locura. ¿Quién es que va a asistir este domingo en la casa de Dios? Y peor, ¿cuál loco va a asistir hoy en la tarde a las 5? Así es lo que piensa el mundo. El mundo tiene esa manera de pensar que todo esto es una locura, pero nosotros entendemos que es el poder de Dios. Nosotros, hermanos, hemos perdido la importancia de la palabra de Dios. Su predicación, hermanos, fue escrita. Sus cartas fueron de Dios. Vemos aquí, hermanos, en capítulo 14, nomás la página para atrás en su Biblia, versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Los espirituales entienden la necesidad de tomar sus decisiones basadas en la palabra de Dios. Los espirituales entienden que a nosotros falta para poder tomar decisiones correctamente. Entendemos que necesitamos la palabra de Dios. Entendemos que necesitamos nuestro Señor en nuestra vida. La manera, hermana, en que nosotros recibimos corrección de la palabra de Dios nos indica nuestra espiritualidad.
Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, Él no está diciendo simplemente la palabra de Dios, dice ahora que oíste de nosotros. O sea, Pablo está diciendo: los que predicamos, ellos que escuchan, que entienden, saben que viene de Dios. En esta mañana, Dios quiere hablar. En esta mañana, Dios tiene deseo en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana, Dios está tratando de agarrar la atención, pero muchas veces pasa por encima porque no estamos entendiendo la autoridad que viene con la palabra de Dios y con la predicación de la palabra de Dios. Él está declarando algo que va a cambiar la vida. Y bueno, cuando vemos la historia, nomás quiero leer algunas historias, simplemente para entender cómo es la historia del Evangelio. Ireneo de Lyon del año 1130, él dijo: no hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación, sino de aquellos a través de quienes nos ha llegado el Evangelio, que es un tiempo proclamaron en público y en un periodo posterior por voluntad de Dios transmitieron para nosotros en las Escrituras para ser la base y columna de nuestra fe. Él ahora es uno que aprendió de los apóstoles mismos. Y él ahora está hablando acerca de lo que de ellos fue dado a los otros. William Tyndale, quien fue uno que tradujo la palabra de Dios, dijo: el reino de los cielos, que es el Evangelio, es como una red que atrapa lo bueno y lo malo. La Biblia es el ejemplo eterno de la fe cristiana, el único criterio de doctrina. Él está hablando acerca, dándonos prueba de lo que fue dicho. Dietrich Phillips dijo: pero el Evangelio es palabra de gracia. Es el mensaje gozoso de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el único Redentor y Salvador. Fue una anabautista en Holanda en aquel entonces, Andrés Fuller. En 1754 dijo un predicador bautista: el Evangelio es una fiesta y debes invitar a los invitados. Por la gente esperándolo. Daniel Webster, él dijo: si el poder del Evangelio no se siente a lo largo y ancho de la tierra, la anarquía y el mal gobierno, la degradación y la miseria, la corrupción y las tinieblas reinarán sin mitigación ni sin fin. El pensamiento es uno para causar una reflexión solemne por parte de todos. Él vio que la única manera como político también era el Evangelio en ellos. George Mueller, el conocido y muy famoso por sus oraciones, dijo: el Evangelio es para todos. Dice en la Biblia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Debo contar todo lo que encuentre. Debo seguir distribuyendo tratados y compartiendo esta buena noticia. Cuando vemos, hermanos, en nuestra historia, hombre tras hombre declarando la importancia del Evangelio como el único medio para arreglar esta sociedad, no la política, no la ciencia médica, sino la palabra de Dios. Es lo que vemos. Y su historia. ¿Qué está escribiendo con su Biblia? Digo, con su vida. Si alguien está observando los pasos, si alguien está escuchando sus palabras, leyendo lo que está escribiendo, ¿qué tipo de historia está escribiendo para el futuro para nosotros?
Vimos, hermanos, la prueba, la predicación y ahora también la perseverancia. ¿Qué es el evangelio? Pues encontramos aquí en versículos 3 y 4 que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Jesús murió. Hermanos, nosotros entendemos que Él ya vivía. En este texto está hablando, no tratando de probar que existía. Ya sabemos eso, ya está comprobado. Y Él ahora vivió para morir por nosotros. Fue sepultado. ¿Para qué? Para explicar que no se desmayó, no se escondió, sino que murió y sepultado. Hermanos, sepultado es algo que muestra el fin. No es como que Él es ahora nomás en secreto esperando guarda. No, Él está muerto, sepultado y después de 3 días resucitó, mostrando el poder de Dios en su vida. Charles Spurgeon, él dijo, el evangelio no necesita ser defendido. Dijo, el evangelio no necesita ser defendido. Si Jesucristo no está vivo y no puede pelear sus propias batallas, entonces el cristianismo está en mal estado. Pero Él está vivo y solo tenemos que predicar su evangelio en toda su sencillez. Y es poder para que lo acompañe, será la evidencia de su divinidad. Vemos, hermanos, que Él simplemente está diciendo, el evangelio está aprobado. Dios sí vive. Cristo sí viene otra vez. Y Él va a condenar a los que rehúsan poner su fe en Jesucristo. Nuestro trabajo es declarar el evangelio. Segunda cosa, hermanos, la demostración del evangelio. En versículo 3, la primera parte dice, porque primeramente os enseñado lo que asimismo recibí. Vemos, hermanos, que nosotros somos rescatados. Cuando pensamos en esa demostración, somos rescatados. Más que nunca en mi vida, hermanos, estoy contento que soy un creyente de Jesucristo. Más que nunca estoy contento que mi fe está puesta en nuestro Señor y Salvador. Más que nunca estoy contento que Dios me rescató desde hace años y me ha puesto en su lugar. Somos rescatados, hermanos. Somos la demostración del evangelio. Vemos lo que demuestra el mundo. ¿Qué es lo que demuestra el mundo? El odio. El odio. Vemos el mundo también, las demostraciones. Vemos las destrucciones. Y de nosotros, el opuesto. Vemos ahí en versículo 10. Aquí estamos en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué está diciendo? Mi vida está demostrando la gracia de Dios a este mundo. ¿Quién era él? Uno que quiso matar, quiso apagar y ahora promueve la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que es lo que hace este evangelio en nosotros. Rescatados, hermanos, rescatados de lo que merecemos. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, su pecado demanda muerte. Usted merece la muerte por su pecado. Yo merezco la muerte por mi pecado. Rescatados. Ahora ese pago de pecado ya no existe, ya no se aplica en mi vida. ¿Por qué? Porque yo recibí el regalo de Dios en mi vida, que es la salvación. Me rescató. Yo no lo pude hacer. Yo no pude hacer nada para cambiar eso, sino que Cristo en nosotros, rescatados de lo que viene. Dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Ya estamos estudiando eso los miércoles, libro de Apocalipsis.
Vemos cuando Dios va a juzgar a este mundo, es la ira de Dios. Ese evangelio nos rescató de esa ira. Por eso cuando viene Cristo, los que estamos en Él, iremos con Él. Cuando Él viene por nosotros, va a rescatarnos de esa ira. Nosotros, hermanos, somos resueltos. En versículo 1 dice, en el cual también perseveráis. Resueltos. Nuestra posición, hermanos, ha cambiado. ¿Cómo es nuestra posición hoy en día? En Gálatas 2:20 nos dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vemos, hermanos, que algo ha pasado en mi vida, me ha transformado, me ha cambiado, mi punto de vista es diferente. Y si no tenemos cuidado, hermanos, el mundo va a empezar a volvernos al pensamiento de antes. Satanás quiere bajar nuestra atención de lo que Él tiene para nosotros. Crucificado, resuelto, decidido, que es Él en nosotros para vivir mi vida para Cristo. En Hechos 20 y 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nada más importante en la vida de Pablo que el evangelio aplicado en su vida. No hay nada más importante, ni su vida estimada. Hermanos, entrando el mes de diciembre, vivir para Cristo fue mi meta. Terminando el mes pasado, vivir para Cristo aún es mi meta. Cristo hizo algo diferente. ¿Por qué luchamos para vivir para Cristo? Él haciendo tanto en nuestras vidas. ¿Cómo es que luchamos tanto para obedecer a nuestro Salvador? ¿Cómo es que no podemos avanzar nuestra vida en Cristo Jesús aún en este tiempo de pandemia? Como dijo Martín Lutero: aquí estoy, no puedo hacer nada más, así que ayúdeme Dios. No hay nada más que podemos hacer. Teniendo el evangelio en la vida, nos obliga a seguir adelante en la vida. Dios ha hecho mucho para nosotros. Somos rescatados, somos resueltos. Y también el evangelio relativo. ¿Cómo es el evangelio relativo? Hermanos, el evangelio no es una idea, no es un misterio, no es algo de una actitud, sino es algo que hace una diferencia visible en nuestras vidas. Cuando pensamos relativo en la obediencia, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué texto, hermanos? Dice la frase como siempre. Si el apóstol Pablo ahora escribió una descripción de su vida, pondría él como siempre obedientes. Ahora vamos a definirlo un poco más. Como siempre, no hablando del domingo aquí en la iglesia. Como siempre, no hablando de la tarde. Obviamente vamos a estar aquí en la mañana y en la tarde. No hablando el miércoles, obviamente vamos a estar en su casa. Pero dijo que en mi ausencia. ¿Qué es lo que hace en su casa solito? ¿Qué es lo que hace saliendo cuando nadie lo ve? Él está escribiendo de ellos como siempre obedecidos, como siempre en obediencia en su vida. Hermanos, obediencia no es a su propia prudencia. Lo que dice la Biblia en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, no es como quiere aplicarlo.
Alguien me dijo una vez, hace años, dijo, no, pero pastor, usted está interpretando a su manera y yo la mía. No, hermanos, no hay otras interpretaciones. La Biblia, la palabra de Dios está descrita. Sí sabe lo que está diciendo. Nosotros necesitamos poner a práctica lo que Él nos dice. Vemos, hermanos, que nos da la dirección. La fe verdadera produce un cambio. Cuando veo la vida de Abraham, él es el padre de la fe. La fe de él produjo un cambio. Él saliendo no sabiendo a dónde iba. Él hizo algo diferente en su vida, mostrando la fe que tenía. Hermano, la fe siempre es algo. Si no hay un cambio notable y explicable, entonces tampoco hay la fe verdadera. Cuando hablamos de la religión, hermanos, la religión es una relación desde afuera hacia adentro. O sea que la religión tiene una lista de reglas. Nos dice cómo debemos comportarnos y nosotros siempre estamos intentando, aunque nunca podemos, pero queremos hacer eso. Es la religión. El evangelio, hermanos, es una relación desde adentro hacia afuera. En eso, hermanos, encontramos el cambio cuando están solas, cuando está en su propia vida, cuando está en su casa, cuando no hay nadie ahí cerquitas. Es cuando se nota esa relación. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está con nosotros. Cuando estamos fuera de la vista del pastor o de otro hermano, todavía estamos en la vista de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando hablamos de eso, debemos cumplir lo que Él está haciendo. Hermanos, la iglesia de la nueva era, la gracia elimina las obras. Hermano, una gracia que elimina las obras es una gracia falsa. La gracia siempre tiene las obras. Dice aquí en la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entendemos eso. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, la obra no me salva, ni me ayuda en mi salvación, pero la obra muestra la salvación que tengo. La obra muestra lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero muchos dicen, no, pero pastor, la obra no tiene nada que hacer. Yo puedo vivir como yo quiera y ser salvo. No dije que no. Dije que no puede ser un cristiano obediente y vivir como quiera. Dice la Biblia en Santiago, versículo 2, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo, aquí están las obras. Hemos visto, hermanos, la declaración del evangelio, la demostración del evangelio. Y número 3, hermanos, ahora la devoción al evangelio. La devoción al evangelio. Cuando hablamos del evangelio, hermanos, ahí en versículo 2 está hablando acerca de la devoción. Primera cosa, hermanos, entregarlo con pureza. Entregar el evangelio con pureza. Hermanos, el evangelio verdadero salva. Dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es lo que nos salva. El evangelio, hermanos, falso condena. Cristo nos quiere salvar, no condenar. Él vino al mundo no para condenar al mundo, como dice en Juan 3:17, sino para salvar al mundo, como dice en Juan 3:16. Pero vemos que Cristo está mostrando lo que es ese evangelio. Hermanos, ha sido la lucha, siempre mezclando obras, siempre tratando de desviar el evangelio desde las primeras iglesias. Vemos en versículo 12, dice que, pero si se predica de Cristo que resucitó de muertos, ¿cómo dicen algunos en vosotros que no hay resurrección de muertos? Y empieza ahora la confusión entre ellos. Hermanos, la iglesia primitiva quiso moverse de su posición también. Porque vemos que él ahora está tratando de mantener la posición de la iglesia. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, está diciendo, está sorprendido que tan rápido. Y cuando veo a los cristianos hoy en día, muchos empezamos bien, pero muchos empiezan a desviar. Muchos empiezan a olvidarse. Muchos empiezan a quitar la importancia. Muchos piensan, no, pues pastor, no es importante lo que hago. Ya tengo Cristo, ya soy salvo, voy al cielo y nada más importa. Están en otro evangelio. Porque el evangelio verdadero y puro es uno que anuncia y declara a otros lo que Dios quiere para sus vidas también. Entregarlo en persona. La invitación personal. Es por eso que tenemos tratados saliendo ahorita en esta mañana. Puede pasar y recoger algunos tratados. Si no los tiene, llévelos. Llévalo, ¿para qué? Para entregarlo personalmente a los que están allí. La idea personal, no, hermanos, vamos a andar viviendo para Cristo. Por eso entregarlo con pureza, entregarlo en persona. Número 3, hermanos, entregarlo con poder. Con poder. Hermanos, cuando pensamos en el poder de nuestra vida, vemos en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oración para poder. Como su pastor, hermanos, yo necesito sus oraciones. Oración para predicar con denuedo. Predicar con autoridad, predicar con poder. Nosotros cuando vamos a las casas, esta semana busqué a una persona, no la hallé, voy en esta semana a buscar de nuevo a alguien que necesita conocer a Cristo, a quien está buscando para andar con denuedo, para traer el evangelio a los que no tienen poder, hermanos. Cuando vemos en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder. Está hablando del poder que nosotros debemos tener. Declarar el evangelio. Declarar el evangelio. No hablar del evangelio. No estar pacíficamente dejando el tratado, sino declarar el evangelio. El COVID ha preocupado y desesperado a mucha gente. Debemos declarar el evangelio al mundo necesitado. La cultura se ha dividido y desanimado, pero declaremos el evangelio al mundo que necesita conocer a él. La gente quiere que nos involucremos a buenas causas, pero yo voy a elegir la mejor causa es predicar el evangelio a ellos. Hermanos, el evangelio une a los creyentes en una familia, convierte a los adversarios. Hermanos, vemos que ahora nos hace un equipo andando adelante para él. Dedicar a evangelizar.